Las consecuencias de la Guerra de los 1000 días fueron muchas, porque el país quedó empobrecido. Los precios de las mercancías subieron enormemente, lo cual encareció la vida y dificultó la adquisición de productos. Las tarifas del transporte, que era básicamente mula y fluvial por el río Magdalena, también se encarecieron, lo cual agravó la economía familiar. Los productos de exportación, como el café y los cueros, quedaron estancados en los puertos, arrumazados, y esto generó una debacle económica. Muchos pueblos y regiones se enmontaron, sobre todo los pueblos a lo largo del río Magdalena, por el abandono de los predios y de las casas. Mucha gente huyó. Y los que huyeron a las montañas trataron de fundar pueblos. Por ejemplo, el caso de Sevilla Valle es uno de ellos, y los pueblos del norte del valle, que ya se había llevado a cabo la colonización antioqueña en el viejo Caldas, y aquí se da la del norte del valle. Heraclio Uribe, hermano de Rafael Uribe, que fue uno de los líderes de esta guerra civil, fundó a Sevilla en 1903. La guerra civil termina en 1902, pero él ya estaba buscando la posibilidad de vivir tranquilamente porque la guerra se estaba perdiendo. Y de esta manera tenemos a un hombre que también fue militar, fue capitán de guerras como la de 1876 al lado de Julián Trujillo en la batalla de los Chancos, y estuvo en las guerras civiles de 1885 y 1895. Es decir, la población fue conducida a las guerras y convertidos en guerrilleros, la mayoría de los habitantes. Otra de las consecuencias fue la cadena de violencias, de odios, de retaliaciones, venganzas encadenadas, que duró muchos años. Una de las consecuencias sin cicatrizar todavía fue la pérdida de Panamá. Los norteamericanos tenían puesto la mira en Panamá para construir un canal interoceánico. Intento que habían hecho en Nicaragua a mediados del siglo XIX para construir un canal a través del lago de Nicaragua en Granada, con el señor Walker y los paramilitares Pinkerton. Pero desde 1846 se había firmado con Colombia un tratado, el llamado Tratado Bitlac-Mayarino, donde decía que iban a respetar nuestra soberanía. Ellos siguieron intentando y alentando la construcción del canal. Fue en 1880, con el gobierno de Rafael Núñez, el primer gobierno de Rafael Núñez, donde ya desembarcaron cañoneras, porque antes habían hecho desembarcos de tropas durante muchos años antes de 1880. Y vamos a ver que en la Guerra de los 1000 días van a hacer un desembarco en 1901 para impedir que el ejército liberal liderado por Benjamín Herrera se tomara la posesión de ese departamento, porque Panamá era un departamento. Los colombianos, en este caso el gobierno de Marroquín, ya le había entregado la concesión del canal a los franceses, y los franceses ya estaban incumpliendo cuando se inició la guerra de los 1000 días. Por lo tanto, lo que los norteamericanos vieron fue la posibilidad de entrar en la construcción, pero los franceses habían logrado un aplazamiento de 10 años, y para minar o socavar ese aplazamiento realizaron todas las intrigas posibles. Es más, estaban buscando que se hiciera la concesión del tratado firmado por los franceses, o sea que le endosaron el contrato a los norteamericanos.
En noviembre de 1901 se produce el primer desembarco dentro de la Guerra de los 1000 días. Es un desembarco que se produce en medio del pugilato armado entre Benjamín Herrera y el señor Carlos Albán, que era el líder del ejército conservador. Benjamín Herrera logra vencer a Albán con un buque que compró en El Salvador y lo hizo apertrechar, un buque que había conocido en Guayaquil, y hundió el buque Lautaro del señor Albán, y de esta manera prácticamente ganó el territorio panameño para el Partido Liberal, porque era una guerra entre liberales y conservadores. Pues los norteamericanos que habían desembarcado no dejaron que continuaran las hostilidades, los enfrentamientos, porque sabían que cambiaba el ritmo de las negociaciones. Por lo tanto, el único departamento que se podría rescatar después del fracaso de Palo Negro en Santander fue sofrenado o impedido por la intervención norteamericana. Hasta ese punto llegó la injerencia. El señor Marroquín y los negociadores habían ya cedido a los norteamericanos de que si le ganaban la guerra, hacían cesar la concesión a los franceses. Y los liberales a su vez le ofrecían a los norteamericanos que si ganaban la guerra, les facilitaban pues la construcción del canal, porque a su vez los panameños estaban cansados del aislamiento, y como fueron en su mayoría liberales radicales, habían sido perdedores en la guerra de 1885 y la de 1895 los habían diezmado. El embajador norteamericano Charles Burdett Hart, que había pactado con Carlos Liévano, un negociador liberal, el final del asunto si el liberalismo ganaba, cambió de posición al conversar con los negociadores conservadores Aristides Fernández y Lorenzo Marroquín, que también le prometieron lo mismo, o sea, un entreguismo por parte de los dos bandos que aceleró pues las capitulaciones del barco Wisconsin. Marroquín, el presidente, solicitó expresamente el desembarco de tropas para ponerle fin a la presencia liberal en Panamá, y en septiembre de 1902 será ese desembarco. Pues Benjamín Herrera hizo todo lo posible. Ganó las dos batallas de Agua Dulce y llegó a fortalecer el ejército hasta de 10.000 hombres, pero no lo pudo trasladar después del triunfo en Panamá hacia el interior del país, pasando hacia el Atlántico, y esto también debilitó al liberalismo en esa contienda tan sangrienta.